Cultivando la piedad es el tema. Y yo quería iniciar con una cita del autor Jerry Bridges. Creo que ya se ha mencionado, pero Bridges es el autor de un libro que se llama La práctica de la piedad, The Practice of Godliness. Es un hombre mayor de 85 años que, dicho sea de paso, nos enteramos recientemente que viene al país el año que viene y va a estar aquí a sus 85 años hablándonos de la piedad, de algo de lo que él sí puede hablar porque Dios ha cultivado eso en él por 85 años y es un modelo de piedad para muchos de nosotros. De manera que es otra forma como Dios bendice el país cuando trae a algunos de estos siervos que él ha formado. Pero él dice lo siguiente: este libro fue escrito hace años atrás y él tendría que agregarle algunos años a esto que dice. Pero esta cita dice: yo he estado en el ministerio cristiano por más de 25 años. Eso quizás hacía 20, 25 años cuando ya escribió esto. He servido en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Durante este tiempo he conocido a muchos cristianos capaces y talentosos, pero creo que he conocido a mucho menos cristianos piadosos. Yo creo que esa frase solo nos pone a pensar. Muchos cristianos talentosos, capaces, cristianos, se está refiriendo a cristianos, pero él dice, pero me apena quizás que de eso que he conocido hay mucho menos piadosos, mucho menos que están poniendo en práctica el carácter de Cristo que el Espíritu Santo va formando en nosotros. Entonces tenemos que preguntarnos, como creo que ya Fausto preguntaba en la primera clase de introducción, ¿dónde estamos y si estamos nosotros exhibiendo ese carácter piadoso? El mismo autor decía, el carácter piadoso de un hombre es lo que hace que nuestras vidas sean de complacencia para nuestro Dios. Nosotros tenemos que diferenciar muchas cosas. Tenemos que diferenciar, por ejemplo, para ilustrar a dónde voy, tenemos que diferenciar el hecho de que Dios ha elegido a los hombres desde la eternidad de la responsabilidad presente de yo evangelizar. Esas dos cosas pertenecen en la mente de Dios en un mismo lugar. Una moneda con dos caras. Sí, yo elegí, pero tú tienes que evangelizar y esa es tu responsabilidad. En este caso, es cierto que cuando yo entro al reino de los cielos, entro porque Dios Padre se complació con el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz. Y es más, eso lo que me da entrada a la vida eterna. Pero en el momento presente hay una manera de vivir mi vida cristiana que complace o no complace a Dios. Y en las palabras de este autor decía, es el carácter piadoso de un hombre lo que hace que nuestras vidas sean de complacencia a nuestro Dios. Mire este texto de Hebreos 11, 5 y 6. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Usted recordará ese texto del libro del Génesis, donde se habla de una serie de hombres. Hay como 7 generaciones en línea. Los primeros 6 dice que ellos vivieron tantos años y murieron. Y entonces llegamos a Enoc, la generación número 7, y dice que él fue trasladado al cielo y no vio la muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Ahora, presta atención a esto. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Antes de que Dios se lo llevara, él mismo, dice el texto, recibió testimonio ¿de quién? De Dios. De que él le había agradado en su caminar. Eso no hace que Enoc se enorgullezca, pero Dios deja ese registro para que yo pueda entender que hay una manera, aún en mi deficiencia humana, hay una manera como yo puedo caminar y complacerlo. Y poner, para usar un lenguaje que hoy se usa, poner una sonrisa en el rostro de Dios. Inmediatamente después nota como el autor de Hebreos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que ahora, dicho de otra forma, él me está diciendo cómo sí es posible agradar a Dios. Y la manera de cómo puedo agradarle es teniendo la confianza y la fe en Dios para hacer todo lo demás que luego él
Me capacita y me pide que haga. En ese orden. Me capacita y me pide que haga. Es como un niño que tú lo enseñas a caminar, pero luego tú le pides que camine. Tú lo capacitas, pero cuando él ya puede caminar y quiere seguir gateando, simplemente por vago, tú no lo dejas, tú lo paras. Le dices, no, camina, ya tú puedes caminar. Porque él ha sido entrenado y enseñado a caminar. De esa misma manera, Dios nos entrena, nos prepara y luego nos pide que hagamos eso para lo cual Él me entrenó. Aquí hay un par de conceptos que yo creo que ya fueron cubiertos, pero esa es como nuestra conexión con clases anteriores. Piedad es devoción en acción. Es la devoción, que ahora voy a definir, en acción, en la práctica. Ahora necesito entender un poquito lo que es devoción. Uno de los diccionarios consultados dice que es amor y fidelidad especial hacia algo o hacia alguien. Entonces, antes de llegar hacia abajo, en nuestro slide, yo quiero unir las dos primeras ideas. Piedad es devoción en acción, pero devoción es un amor especial que yo tengo hacia algo o hacia alguien. Por tanto, la piedad sería el amor especial que yo tengo hacia Dios, pero ahora en acción. ¿Te das cuenta que ahora la motivación de la piedad es el amor que tengo por Dios y que ahora está encontrando su práctica, su aplicación? Por eso yo lo puse de esta manera. La piedad es el amor a Dios puesto en práctica a través de un carácter santo. La piedad es el amor a Dios puesto en práctica a través de un carácter santo que Dios mismo va cultivando en nosotros. Eso es lo que queremos. Eso es lo que tú quieres cultivar, pienso yo, quisiera yo creer, porque eso es lo que mejor testifica de la obra de Dios en nosotros, lo que mejor glorifica a nuestro Dios cuando alguien nos ve, es cuando alguien puede reconocer, esto es un hombre piadoso porque Dios lo ha formado de esa manera. Y eso es una buena propaganda para nuestro Dios, si pudiera usar ese término callejero, por así decirlo. Es un buen testimonio, sería el término bíblico. Entonces, la práctica de la piedad, que de eso que estamos hablando un poco, y cultivando la piedad, ¿cómo la cultivo? Bueno, hay medios, hay un objetivo, hay un fruto y hay una aplicación. Los medios pudiéramos resumirlo en disciplinas espirituales. La oración me ayuda a cultivar la piedad. La lectura de la Biblia me ayuda a cultivar la piedad y el estudio de la misma. Venir a un estudio bíblico me ayuda a cultivar la piedad. Cuando tengo a alguien a quien le rindo cuenta, o un grupo de rendición de cuenta, también me ayuda a cultivar la piedad. Todos esos son medios y disciplinas espirituales. Pero las disciplinas espirituales, como creo que ya se mencionó, sin la motivación correcta, son áridas. Son áridas y productoras más del legalismo y moralismo que de otra cosa. El fruto al que apuntan esas disciplinas espirituales es el crecimiento espiritual. No es el que los hombres nos vean y nos digan, wow, qué hombre más moral. No, eso no es lo que apunta. Es un crecimiento espiritual genuino, verdadero, como un árbol que va creciendo y va produciendo fruto. El fruto del Espíritu es no, nada más y nada menos que la exhibición de la piedad. Eso es, la exhibición de la piedad. Ese es el fruto. El objetivo de la piedad es devoción o amor a Dios. Ese es el objetivo. Eso es lo que estamos tratando de alcanzar. Porque mi amor a Dios va a determinar todo lo demás que ocurre en mi vida. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, mencionábamos el domingo. Y de ahí la necesidad de que verdaderamente yo pueda cultivar el más grande y más importante de todos los mandamientos que también vimos el domingo, el amar a Dios. Dios entiende claramente que si esa piedra está en su lugar, verdaderamente todo lo demás va a caer en su lugar. Y la aplicación entonces de todo esto es la conducta que resulta de mi amor por Dios. La aplicación es la conducta que va a resultar ahora después que yo he aprendido a amar a Dios.
De manera que cuando yo me pregunte por qué sigo teniendo dificultad en aplicar, llevar a la práctica, en obedecer las cosas que ya yo aprendí de la palabra, la conclusión debe ser, aquí hay algo que yo estoy amando más que a Dios, y frecuentemente soy yo mismo, o mi vida, o ídolos en mi vida, lo estoy amando más que a Dios, porque si lo amara guardaría sus mandamientos. Y eso es donde estamos tratando de apuntar a lo largo de este curso. El versículo clave que se eligió fue 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. La Biblia de las Américas lo tiene de esa manera. La versión en inglés, the New American Standard Bible, dice lo siguiente, yo lo puse por una sola razón, es que dice, train yourself to be godly. Entrénate a ti mismo. Lo que pasa es que en el español el yourself, tú, se pierde en el te, ejercítate, y como que no queda tan claro. Pero en este caso, en el inglés, dice, entrénate yourself. Hay algo que yo tengo que hacer para la piedad. Y la Biblia ampliada, después que lo traduce de esa manera, entonces tiene otra frase y dice, mantente espiritualmente en forma. A nosotros nos gusta ir al gimnasio y mantenernos en forma, ¿verdad? Mantener los músculos, bajar la barriga, el abdomen. Pero hay un sentido en el que espiritualmente yo me puedo mantener en forma. Y en la medida en que yo entonces llevo a cabo estas disciplinas espirituales con la motivación correcta, entonces nos mantenemos espiritualmente en forma. No estamos bajo peso, no estamos sobrepeso, por así decirlo. Requisitos. Estamos hablando de cultivar la piedad. Número 1, yo tengo que hacer un compromiso. Un compromiso para pagar el precio del entrenamiento. A mí no me gusta el ejercicio, por eso cuando me hablan de ir al gimnasio, lo primero que me viene a la mente, eso es un precio que yo no voy a pagar. Porque requiere que yo me levante a una hora, pierda un tiempo en circulación, pase otro tiempo en el gimnasio, pierda otro tiempo en circulación de regreso, venga ahora a bañarme. Yo necesito 2 horas para eso. Entonces es un precio que yo no he querido pagar, pero yo reconozco que es eso, yo no lo he querido pagar. De manera que si en el día de mañana algo me ocurriera y el médico que me revise me dice, bueno, si hubiese estado haciendo ejercicio no te hubiese pasado, yo tengo que reconocer que yo no quise pagar el precio. De esa misma manera, en el entrenamiento espiritual, muchos no hemos querido pagar el precio de un entrenamiento diario riguroso. Diario, la lectura de la palabra, la oración, la meditación, la reflexión, es un entrenamiento. Y es diario, es continuo, porque yo me curto diariamente. Todos los días nosotros tenemos cosas del mundo que oímos, que se nos pegan, frases, pensamientos, y de esa misma manera yo tengo que mantener, como el que está contando calorías, el que está manteniéndose en forma, cuenta calorías y piensa, esta mañana ya yo me comí 500 calorías, ahora al mediodía tengo que comer menos, y esta noche, y así sucesivamente. De esa misma forma, es una ilustración. Cuando estoy entrenándome espiritualmente, tengo que mantener una observación de mis hábitos espirituales, porque necesito mantenerme en forma espiritualmente. Y la idea entonces es que yo pueda pensar y sentir como estos autores de la Biblia. Escucha el salmista en 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios. Escucha esta frase ahora. Te buscaré con afán. Nota que no dice, te buscaré cuando me sobre el tiempo. Te buscaré cuando no esté tan cansado en la mañana. Te buscaré cuando al levantarme no me duela el cuerpo. Te buscaré cuando en la noche anterior haya podido dormir 7 u 8 horas. Te buscaré con afán. Hay un sentido de urgencia, hay un sentido de rigurosidad. Te buscaré con afán porque no hay nada mejor que tú para buscar con mayor afán. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busque de todo corazón. Ahí está el afán.
Me buscaréis. Ok, tú me vas a buscar. Yo voy a orquestar cosas en tu vida que me haga buscar. Y te voy a decir algo más. Me va a encontrar. Pero no me va a encontrar tan a la ligeramente. Me va a encontrar cuando me busque de todo corazón. Cuando haya tomado la decisión, haya hecho el compromiso de buscarme afanosamente. Pero no es por el legalismo del afán, es porque no hay nada que pueda competir conmigo cuando tiene que ver con búsqueda y afán. Yo merezco la mejor búsqueda con el mayor afán. Y ahí me vas a encontrar, porque entonces vas a apreciar lo que soy. Jeremías 29:13, me buscaréis y encontraréis cuando me busque de todo corazón. Primera de Pedro 1, 5 y 6. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, nota la palabra inicial, con toda diligencia. Tienes que obrar así. Añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad. Esa es nuestra palabra, piedad. La piedad viene al final. Pero viene al final de una cosa que yo comencé a hacer con diligencia. Y yo comencé a hacer con diligencia de tal manera que diligentemente agregué a mi fe virtud. Y cuando la virtud fue siendo cultivada, yo agregué a mi virtud conocimiento. Y entonces luego que el conocimiento fue agregado, el conocimiento tuvo que ser complementado con dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Y entonces ese dominio propio tiene que ser complementado con perseverancia. Ahí en la perseverancia también está la diligencia, también está el esfuerzo, también está el afán. Y entonces al final de esa escalera está la piedad. Y esa es la piedad que queremos cultivar. Nota cómo ese solo versículo nos ayuda a ver cómo cultivo la piedad. Necesito una vida de fe porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesito una virtud que Dios mismo cultiva en mí. Necesito un conocimiento, pero necesito perseverar en el conocimiento. Y necesito, junto con el conocimiento, un dominio propio para que mis emociones, mis pasiones, las cosas de la carne, las cosas que me atraen, no me arrastren. Y eso es dominio propio. Pero el dominio propio es un fruto del Espíritu. Y por eso yo voy a necesitar un entrenador. Y el entrenador o coach es el Espíritu. Yo no sé mucho de basquetbol, de hecho yo no sé nada de basquetbol, que debiera decir. Pero conozco este nombre, Michael Jordan. Supóngase que usted quisiera ser entrenado por Michael Jordan. ¿Qué sería mejor? Que Michael Jordan, él como existe, lo entrenara desde afuera como él entrena a todo el mundo, o si Michael Jordan tuviera la capacidad de meterse, introducirse dentro de usted y entrenarlo desde adentro. ¿Usted no piensa que eso sería como un mejor resultado? Bueno, Dios nos ha dado un entrenador que no lo hace desde afuera, sino desde adentro. Y resulta que no es Michael Jordan, es Dios. ¿Te imaginas el privilegio de tener de entrenador para tu formación a Dios dentro de ti? ¿Qué puede ser mejor que eso? ¿Qué puede garantizar mejores resultados? ¿A quién debiera yo honrar más que a Dios viviendo dentro de mí y me dice, te voy a entrenar a caminar bien, a hablar bien, a trabajar bien? Te voy a entrenar a ser un buen esposo, te voy a entrenar a ser un buen ciudadano, te voy a entrenar a ser una buena esposa, un buen hijo. Pero te voy a dar mi estándar. Como parte del entrenamiento, mi estándar es el más alto. Es el estándar de la perfección. De manera que yo te voy a poner la perfección ahí. Cristo ha llenado ese estándar, pero mi entrenamiento es ahí hacia que apunta. Mi entrenamiento no es a medias. Es como tener un tiro al blanco y el Espíritu Santo dice, no vamos a apuntarle a que le dé a cualquier círculo. Y está bien porque lo que estamos apuntando hacia adelante. No, vamos a apuntar hacia el medio del tiro al blanco, que es el estándar de la perfección. Y yo te voy a ir entrenando teniendo la mira allá. Tú no le vas a estar dando al círculo, pero tienes que poner el ojo en el círculo todo el tiempo, porque ese es
la meta. Y ese círculo es Cristo, su imagen. Y el entrenador está apuntando a esa imagen que quiere formar en mí. Todo entrenador tiene un instrumento. En el caso del entrenador de básquetbol, tiene una pelota con la que él entrena y tiene reglas. Bueno, en este caso, la pelota de entrenamiento, el instrumento de entrenamiento es su palabra. Y su palabra tiene reglas. Pero yo necesito aprovechar el instrumento. Yo pudiera tener un buen instrumento y no aprovecharlo bien, pero yo necesito aprovechar el instrumento. Y antes de hacer uso del instrumento, hay cosas, disposiciones que yo necesito tener. Yo, de nuevo, no sé nada de jugar golf, pero he visto entrenadores cómo comienzan a explicarle a otros cómo hacerlo. Y antes de ellos darle a la bola, ¿qué es lo primero que hacen? Le entrenan a cómo coger el club. Yo antes le llamaba palito porque ni sabía cómo se llamaba. Pero cómo coger el club. Y entonces antes de darle hay una posición de cómo darle, hay una manera de cómo hacerlo y una manera de cómo no hacerlo. De esa misma forma, si este es el instrumento, antes de leerla hay una disposición de cómo usarlo, por así decirlo. No un entrenamiento teológico, no estoy hablando de eso ahora, estoy hablando de hermenéutica, ni nada de eso. Una disposición y es la humildad. La humildad para someterme a lo que Dios revela. Y no necesito entrenamiento teológico, no tengo que ir a un seminario, no necesito una maestría, no necesito un PhD para tener una disposición humilde. De hecho, a veces los títulos nos quitan la disposición humilde y nos dan la disposición equivocada. Mira lo que dice Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Ya ese texto comienza a colocarme como en una posición distinta. ¿Quién es que dice eso? El alto y sublime. No lo leas, cuando tú lees cosas así, no lo leas, así dice el alto y sublime que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, también con el contrito y humilde de corazón. Porque no es así que lo dice. Lo dice algo como esto, porque así dice el alto y sublime y que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para vivificar al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Tú pudiste entender la imagen? El Dios alto, sublime, santo, el Dios trascendente se hace, como llamamos teológicamente, inmanente, cerca, y viene cercano al humilde, al contrito de corazón. Yo necesito esa disposición antes de comenzar a leer la Biblia. Lo que yo encuentre, sí, Señor, lo que yo encuentre, lo voy a obedecer. Esto lo escribió el alto y sublime y cuyo nombre es santo. Eso inmediatamente cambia mi disposición hacia la palabra y me va a poner a mí en otra dimensión para aprovechar la palabra, aprovechar el instrumento. A esto es a lo que yo me refería, a tener una disposición antes de comenzar a hacer uso del instrumento. Mira Isaías 66, 1 y 2. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero, presta atención ahora, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, escuche, presta atención, y que tiembla ante mi palabra. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú has leído la palabra en ocasiones? E internamente haber temblado por lo que acabas de leer.
cuando la imagen en tu mente y en tu corazón es de ese Dios que acaba de hablarnos aquí, alto, sublime, que el trono es el cielo y la tierra entera es el estrado de sus pies, y tú lees cosas serias que te confrontan, a veces tú tiemblas. Pero ¿sabes qué? A veces, o con frecuencia, ¿qué es lo que frecuentemente no nos deja temblar? Mi falta de humildad. En mi orgullo, creo que estoy mejor de lo que estoy. En mi orgullo, creo que estoy caminando de una mejor manera que lo que realmente estoy caminando. Pero tienes que temblar. Decía un predicador norteamericano, Steve Brown, si tú nunca has estado delante de Dios, a ver si me recuerdo, y te ha atemorizado al estar delante, si eso nunca te ha pasado, tú nunca has estado delante de Dios. Si tú nunca has tenido una experiencia quizá menor cuantía como Isaías, que dice, ay de mí que estoy muerto. O como Habacuc que dice, se estremecieron mis huesos y podredumbre entró en mi interior. Entonces quizá no hemos estado delante de Dios. De la misma manera que en ocasiones yo les he comentado que he leído un pasaje que me resulta tan extraordinario que mi única reacción en el momento de hacer esto, de verdad, Dios es mi testigo, no le miento, en otras ocasiones debe ser que me hace como temblar. No porque me veo en el infierno, porque veo el contraste entre su santidad y mi pecaminosidad, como lo vio Isaías. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Yo necesito leer la palabra, otra vez necesito escuchar la palabra. Hermanos, el domingo cuando se lee la palabra, a veces la lee Jonathan cuando está dirigiendo adoración, a veces la leemos nosotros, a veces la leemos los dos, o puede leer la otra, pero cuando se está leyendo, eso no es un puente a la próxima canción. Eso no es simplemente un puente entre, no sé, entre una canción y otra que se diga algo bonito. No, eso es algo que yo necesito escuchar, no solamente para el propósito de la adoración, sino para el propósito de la transformación en medio de la adoración. Isaías es transformado de un hombre de labios impuros a un hombre de labios cauterizado y perdonado en medio de una experiencia de adoración. Nosotros estamos tan acostumbrados a leer la palabra porque la tenemos en nuestros idiomas, en versiones, en teléfonos, en iPads, lo tenemos tan acostumbrados, la ponemos en pantalla a veces, que la palabra como que no adoptamos la actitud de respeto, reverencia, santidad y sumisión cuando se está leyendo. Y yo necesito, cuando la palabra se está leyendo, como hacer como los perritos que paran las orejas y prestar atención, porque eso es Dios que lo está diciendo. Cuando yo hablo, lo digo yo, pero cuando la palabra habla, lo dice Dios. Y yo necesito eso. Mira lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas. La bienaventuranza es como una triple acción. La oye, la lee, pero la guarda. La bienaventuranza no es para el que la lee y la oye. La bienaventuranza es para el que la lee, la oye y la guarda. Porque en la guarda está la obediencia. Y en la obediencia está su complacencia. Y está la honra de Dios. Porque el tiempo está cerca. De nuevo, tenemos tanto tiempo oyendo que Cristo viene, como que a veces decimos, eso no es por ahora. Cristo viene. Y el tiempo está cerca. Y los días son malos. Y tengo que aprovechar bien el tiempo, dice el apóstol Pablo. Todo eso es parte de la actitud que yo necesito tener ante la palabra para temblar. Ante lo que la palabra de Dios es.
Cuidado con esta otra actitud. Escucha lo que Dios dice en Ezequiel 33:31. Y vienen a ti, le dice Dios al profeta, vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las hacen. Vienen a ti, dinos algo, Ezequiel, las oyen como pueblo mío. Eso dijo Ezequiel, pero vamos a hacer lo que queramos ahora. Sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones andan tras sus ganancias. Tras sus ganancias. Su interés primario son sus ganancias, son sus bienes, son sus bolsillos, son sus arcas. Pero no es mi honra, no es mi gloria, no es mi santidad. Quieren una palabra tuya, porque tú eres mi profeta, y quieren oír una palabra mía a través de ti, pero hasta ahí llega. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque no hay bienaventuranza en el que lee, escucha y no guarda. La bienaventuranza es para que lee, escucha y guarda. Nuestro modelo es esta actitud. Si tú quieres saber cuál es la actitud que tú y yo debiéramos tener, y como iglesia, esta actitud de la iglesia de los tesalonicenses, que dicho sea de paso en nuestra próxima serie, Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 2, porque para mí la iglesia tesalónica es la mejor iglesia del Nuevo Testamento. Porque cada vez que tú lees algo, es algo como esto. Escucha, 1 Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Esa fue la actitud de los tesalonicenses, que cuando escucharon la palabra de Pablo, no dijeron, ay, viene Pablo otra vez un palabrero, eso es palabra de hombres, sino que la recibieron por lo que verdaderamente es, como la palabra de Dios. Al haberla recibido de esa manera, escucha, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. La obra la hace la palabra, como decía Martín Lutero. Yo no hice absolutamente nada, yo solamente prediqué y la palabra hizo todo el resto. Entonces esa palabra hace su obra en vosotros, los que creéis en esa palabra que se escuchó. Pero ellos la recibieron por lo que verdaderamente es. De esa misma forma yo tengo que hacer lo mismo. Hermanos, cada vez que tú te enfrentas a la palabra, ya sea porque la oyes, porque la lees, tú estás frente a asuntos de trascendencia eterna. ¿Tú entiendes eso? Cada vez que tú lees algo en la palabra, eso que tú estás leyendo tiene una trascendencia eterna, porque es una palabra eterna proveniente de un Dios eterno y es una verdad eterna. Eso cambia mi disposición inmediatamente. Yo necesito eso. Eso es algo que a mí me va a cambiar mi interior. Muchas veces ni siquiera la leemos. Está hablando de la cultivación, ¿no? El cultivo de la piedad. No la leemos, no leemos la palabra. Eso me empobrece espiritualmente. Todos nosotros, si nosotros supiéramos dónde hay una fuente de dinero, fuéramos todos los días, es más, amaneceríamos ahí en la fuente para estar de primero, donde se nos diera dinero. ¿Por qué? Porque esa fuente de dinero nos va a enriquecer. Bueno, hay una fuente de santidad, de piedad, de sabiduría aquí, y yo debiera amanecer entonces esperando para enriquecerme espiritualmente y para vida eterna. Pero no. Porque nuestra carne prefiere la riqueza material. Si esto produjera riqueza material, yo estoy seguro que se leyera mucho más. ¿Sí o no? Si memorizarla, si pagaran por memorizarla, habría mucha gente que supiera la Biblia desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, tantos versículos. En la lectura estamos espiritualmente empobrecidos. Ok, aquí hay algunas ilustraciones que Bridges usa
para ilustrar algo que yo creo que está muy bien hecho, aunque yo hice algunas modificaciones para expresarlo un poquito distinto. Pero los ejemplos de estas vidas son algo de su autoría. Cuando tú lees la palabra, por ejemplo, ¿quién de nosotros no necesita leer de la fe de Abraham en el Dios en quien yo tengo que confiar? Cuando yo leo acerca de la fe de Abraham me ayuda a mí a creer en el Dios en el que él creyó. ¿Quién de nosotros no necesita leer del amor de David por el Dios a quien yo tengo que amar para luego obedecer? ¿Quién de nosotros no necesita leer acerca de la paciencia de Job para poder esperar en el Dios en el que él supo esperar? Por eso que los ejemplos están ahí. ¿Quién de nosotros no necesita leer de la santidad de Samuel para representar al Dios que me ha enviado como embajador? ¿Quién de nosotros no necesita conocer del corazón del salmista que vibraba por el corazón de Dios? ¿Quién de nosotros no necesita conocer la majestad del Dios que describe Isaías? Pero no puedo conocer ninguna de esas cosas si no leo la palabra, si no sumerjo mi mente en la palabra. Eso es lo que va a ir cultivando a piedad en nosotros. Leer la palabra no es lo mismo que estudiar la palabra. Estudiar la palabra requiere un poco más de diligencia, requiere un poco más de intensidad, requiere a veces comparación de textos. Requiere a veces de hacernos preguntas. Ven acá, ¿y por qué que este texto dice esto? Tengo que hacer observaciones. ¿Por qué es que Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde? Déjame ver qué más dice la palabra de la humildad. Oh, mira lo que dice aquí la palabra de la humildad, que Él habita con el humilde y contrito de corazón. Mira qué más dice, que Él visita, que Él presta atención, que mis ojos estarán puestos sobre el que es humilde. Con razón que Cristo también me quiere manso y humilde. Eso es una vida que complace a Dios. Yo necesito memorizar la palabra, pero memorizar la palabra no es lo mismo que meditar en la palabra. Y muchas veces memorizamos, pero memorizamos como memorizamos un número de teléfono. ¿Cuál es tu número de teléfono? 809-522-3415. 809-522-3415. Pero ese número de teléfono no produjo nada en mí. La palabra tiene que ser memorizada y tiene que ser meditada. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón. Ya no solamente en mi mente, en mi corazón. Entonces la memorización introduce la palabra a mi mente. Pero la meditación introduce la palabra a mi carácter. Y en eso es que Dios está interesado. No es simplemente algo que entra a mi mente, sino algo que bajó a mi corazón y luego se hizo tan parte de mí en la meditación que transformó mi carácter. Yo necesito la memorización, yo necesito la meditación para que entre a mí y yo entonces pueda reflejar eso. Y eso tiene una participación del creyente activa. Jerry Bridges lo dice de esta manera: tú y yo somos responsables de entrenarnos a nosotros mismos para la piedad. Eso es basado en ejercítate para la piedad. Tú y yo somos responsables de entrenarnos a nosotros mismos para la piedad. Porque estas cosas, si bien es cierto que Dios pone el deseo para leer la palabra, yo tengo que ir a leerla. Si bien es cierto que Dios me da la visión para leerla, me da la inteligencia para leerla y la inteligencia para entenderla, yo tengo que ir a leerla. Si bien es cierto que Dios me da la capacidad para memorizarla y meditarla, yo tengo que ir a memorizarla y tengo que meditar en ella. El salmista en el Salmo 119:10 dice: con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón te he buscado. Vamos a pararnos ahí un momentito, no tienen que levantar la mano, pero preguntémonos ahora: ¿tú has buscado a Dios con todo tu corazón? Bueno, pastor, nadie es perfecto. No, porque el salmista tampoco lo era. El salmista era un hombre pecaminoso. Pero hasta donde su esfuerzo y consideración llegaban,
él creía que había buscado a Dios con todo su corazón. Y entonces las meditaciones de los salmistas, sus profundidades, su belleza acerca de Dios, era el fruto de una búsqueda profunda de todo corazón y una meditación en esa palabra. Y eso es importante que tú y yo lo recordamos. Tenemos que evitar imbalances. Aquí hay un triángulo que dice balance. De un lado está el temor del Señor, del cual ya el pastor Fausto habló en la primera clase. De otro lado está el amor por el Señor. Y del otro lado está el anhelo, y esas tres cosas se mencionaron. Si yo reúno estas tres cosas de manera imbalanceada, yo voy a tener problemas. Y aquí yo puse un par de ilustraciones. El temor del Señor, sin, menos es el signo que está ahí, sin el amor del Señor produce un Dios lejano, distante, que solamente le temo en el sentido reverente, pero no lo amo o no siento su amor hacia mí. Es un Dios lejano. No queremos ese imbalance. Por otro lado, el amor del Señor o por el Señor, sin el temor del Señor, produce una permisividad o una hipergracia, como hemos estado oyendo últimamente. Hay un libro que se llama, de hecho, así mismo, Hypergrace, hipergracia, que fue publicado recientemente. Es por eso, porque yo no puedo en mi pecaminosidad y limitación y deseos de la carne solamente contar, creer, abrazar el amor de Dios, porque si yo no abrazo el temor reverente a Dios al mismo tiempo, yo termino con un Dios permisivo. Dios que me ama tanto, que no le importa tanto cuando yo peco, no le importa tanto mi vida de poca piedad, no le importa tanto porque total ya su hijo pagó por mí. No, eso no es. Es un balance. Si hay algo que la vida cristiana requiere es balance de todas las enseñanzas que están en la palabra. Y aquí hay tres. Yo necesito anhelo, temor, amor. Y esas cosas entonces producen una vida de piedad ideal. Como el autor nos está invitando a meditar en la palabra, una de las cosas que él hace es recomendar varios pasajes bíblicos para meditar en ellos. Y yo quise elegir algunos, vamos a ver hasta dónde el tiempo nos da, para que nosotros podamos entender un poco cuál es el hábito de la meditación. Entonces tú tomas, por ejemplo, Isaías 6, del 1 al 5, ni siquiera todo el pasaje. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Vamos a meditar un poquito sobre eso. ¿Qué es esto que Isaías acaba de tener? Tiene una visión. Es una visión del trono en los cielos. ¿Y qué fue lo que vio? Bueno, habían serafines. ¿Tú viste eso? Que tenían 6 alas. ¿Qué tipo de seres serán estos? Pero dice que con 2 alas, aun si no te lo imaginas como alas de aves, pero con 2 alas, que el texto describe como alas, cubrían su rostro. Pero ¿dónde estaban estos serafines? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. O sea que estos serafines lo crearon para ministrar en la presencia de Dios. Y seres angelicales creados para ministrar en la presencia de Dios no se atreven a mirarlo.
con razón el autor de Hebreos dice que Dios habita en luz inaccesible. Esta luz no está fácil, pero esto ni se parece a lo que estamos hablando. O sea, yo no me imagino vivir viendo esa luz así como yo estoy ahora, porque es casi inaccesible para mí. Imagínate Dios. Pero ¿qué implica eso? Tiene que ser un ser muy extraordinario, descrito como santo, santo, santo. Pero sabe que cuando se está cantando, las puertas temblaron, los umbrales temblaron. ¿Cómo es que cosas inanimadas tiemblan y yo no? ¿Cómo es que cosas inanimadas son más sensibles a la proclamación de la santidad de Dios y hasta el día de hoy he sido tan ligero con su santidad? Ahora el pasaje está calando en mí. ¿Y quién es este? Isaías. Oye, pero Isaías es el profeta mesiánico. Y oye lo que dice el profeta mesiánico, que él es un hombre de labios impuros. ¿Y dónde me pone eso a mí entonces? El hombre más recto en Israel dice que cuando él contempló esto a lo lejos, él se dio cuenta que él era un hombre de labios impuros. Los míos entonces tienen que ser impurísimos. Pero hay una cosa, Isaías dice que él es igual que el otro pueblo, que el resto del pueblo, de labios impuros, así que nadie se salva, todo el mundo está en la misma situación. Sí, ante la santidad de Dios. En esta tierra hay alguna gente con vidas más santas que otros. No hay duda de eso. En este libro hay gente con vida más santa que otros, más piadosa. Como hay bombillos de 100 bujías y bombillos de 1000 bujías. Pero cuando tú tomas el bombillo de 1000 bujías, el de 100 bujías, el de 10.000 bujías y lo llevas a la superficie del sol, ninguno alumbra. De esa misma manera, hay gente en esta tierra con vida más santa y más piadosa que otros, pero cuando tú se la pones al lado la santidad de Dios, ninguno alumbra nada. Ahora yo comienzo a entender. Entonces cuando yo hago eso y comienzo a sentirme como Isaías, yo comienzo a decirle, Dios, perdóname. Perdóname porque yo he sido tan ligero con tu santidad. Quizá en todos tus años, quizá en el año pasado, quizá en el mes pasado, quizá esta semana, quizá esta mañana, yo fui tan ligero con tu santidad, perdóname. Yo no puedo pasar estos pasajes porque ya leí Isaías 6, ya cumplí con mi devocional, ya punché tarjeta. Isaías 6, mañana me toca Isaías 7, pasado Isaías 8, día 31 de diciembre, terminé la Biblia. Marqué toda la Biblia. Está llena, parece un arcoíris de colores. Pero no me marcó a mí. No me sirvió. Los colores, los marcadores no me sirvieron. Porque es a mí que hay que marcarme. Entonces tenemos que meditar. Tenemos que reflexionar. Tenemos que pausar. Mira este otro texto. Isaías 47 y 8. Sécase la hierba, marchítese la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Tú viste cómo Dios describe al pueblo? Como hierba. ¿Cómo como hierba? Sí, porque hoy está y mañana no está. Sí, porque hoy surge y se marchita y se muere. Pero su palabra no se marchita, no se muere, no se debilita, permanece para siempre. Esa es la comparación. La eternidad de su palabra versus la temporalidad de mi vida. Entonces tú te detienes y dices, wow, la verdad que la vida es como un soplo. 80 años, 70 años, pero se van, se esfumaron y al lado de la eternidad ya pasaron.
Cuando tú tienes 20 años, tú no piensas acerca del fin de tu vida. Yo voy a cumplir 56, ya yo estoy pensando en el fin de mi vida. No me entristezco porque me acerca a mi Dios, pero estoy pensando que ya casi se me fue la mayor parte de mi vida. Porque es como la hierba. Pero eso te pone a Dios en su justa medida. Bueno, está lloviendo, no podemos ir para ningún lado, así que nos quedamos aquí. No exactamente, pero Isaías 40, del 12 al 14. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Quién guió al Espíritu del Señor o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la justicia? ¿Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia? ¿De qué está hablando Isaías aquí? Está hablando de la autosuficiencia de Dios. ¿Quién le dio consejo para formar un universo tan vasto, tan grande, tan complejo? ¿Qué Dios hay tan enorme que las aguas, tú sabes el tamaño de los océanos, el profeta está tratando de decirnos que Él midió el océano con sus manos? Imagínate que yo pudiera coger todos los océanos de la tierra y ponérmelo en la mano. Una ilustración, ¿verdad? Un word picture, una imagen. Dice, ¿a quién tú lo vas a comparar con eso? Yo tengo que detenerme en esas imágenes e imaginarme la majestad y la grandeza de este Dios. En el hueco de su mano se introdujo todas las aguas de los océanos. ¿Quién guió al Espíritu? ¿Quién le enseñó conocimiento? ¿A quién le pidió consejo? Entonces tú te vas volviendo chiquitito. Pero eso es como debiéramos sentirnos al lado de nuestro Dios. Bien pequeñito. ¿No sabéis? ¿No has oído? ¿No os lo han anunciado desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y lo despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes, se hace insignificantes a los jueces de la tierra. Tú has abierto una cortina en tu casa, va a una ventana y le hace así. El profeta dice, para Dios eso es como coger los cielos y... Él está usando imágenes humanas para ayudarnos a entender la grandeza de este Dios. Los habitantes son como langostas. No son las langostas que a la termidor que usted se come. Son como esperanza, como grillos. No muy bonitos tampoco. Y el profeta está diciendo, al lado de Dios somos como grillos. ¿Tú crees que si yo tengo esa imagen de Dios, no voy a responder reverencialmente ante ese Dios? Y luego entonces poder decir, y sin embargo ese Dios enorme de que me está hablando Isaías, Él mismo me dice en Isaías 57:15 que Él habita con el humilde y contrito de corazón. El Dios que toma los cielos y lo abre como una cortina, desciende para estar cercano al humilde y al contrito de corazón. ¡Wow! ¡Wow! Es esa imagen la que te hace, entre comillas, enamorar de Dios y llegar a amarlo en toda su belleza y esplendor y no amarlo por los caramelos que nos da o amarlo porque si no me va a castigar. No es esa la imagen que Dios ha presentado. Dios no me ha presentado una imagen de juez que Él es para que yo le ame. Él me ha presentado una imagen de un Dios extraordinario en majestad que condesciende y habita con el contrito y humillado de corazón. Y está dispuesto a vivir dentro de nosotros. Isaías 40, 25, 28 al 31. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Ahora está Dios diciéndonos, desafiándonos, compárame.
Compárame. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo seas igual? ¿Quién dice Dios? Dice el santo. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? Oye la comparación. El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con águilas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! ¿No has oído? ¿Quién es que dice esto? El santo lo dice, el Dios eterno, el creador de los confines, que tiene toda una eternidad trabajando, haciendo planetas, galaxias y no se cansa. Tiene la misma energía cuando comenzó que cuando terminó de hacer billones de galaxias, sigue igualito. ¿Tú no has oído que ese Dios con ese poder toma a aquellos que están cansados y los renueva en su vigor y pone a los mancebos y a los jóvenes a pasar vergüenza con el vigor que da a los suyos? Pero ¿a quiénes? Porque no a todos, no, a los que esperan en el Señor. Esos renuevan sus fuerzas. Y los que no esperan se drenan, se cansan. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo? Esperando en el Señor. Yo recuerdo en una ocasión, antes de venir para acá, a plantar la iglesia, ya cierro, estaban pasando algunas cosas en mi vida y alrededor de mi vida, y yo estaba involucrado en ministerio, entonces esas cosas estaban pasando ministerialmente, yo estaba como cansado de eso, de ese afán. Y un día leyendo la palabra, el Señor usó la palabra y un texto de la palabra que dice, si te cansas con los de a pie, ¿cómo tú vas a correr con los de a caballo? Y yo como que levanté la cabeza y dije, ¿qué? Y entendí que Él me estaba diciendo, esto que tú estás manejando es nada. Estos son los de a pie, ya tú estás cansado. Espérate que yo te ponga a correr con los que están en caballo. Y entonces tú vas a saber. Pero luego me recordó, pero si esperas en el Señor, correrás y no te cansarás. Esa es la clave. Ese es el Dios que tú lo descubres, que tú lo ves, que a ti te inspira, que te da la energía, que te da la fuerza. Es de ese Dios que estamos hablando. Para que ames a ese Dios, honres a ese Dios, obedezcas a ese Dios. Y tu amor es tu devoción. Y eso producirá una vida de piedad. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.